¿Cómo les va? Hoy es un día muy para participar en el webinar de Rocker. Está ideal. Claro, qué mejor opción. Total. ¿Cómo andas, Rami? Bien, todo bien, acá en el día gris, al menos en Buenos Aires, porque acá tenemos gente de todos lados, ¿no? Se nos dicen de Así es, a ver, vamos a Jujuy, ver. Epa. así que no sé, acá está gris. De Jujuy Capital, José, hola José, buenas tardes. Desde Salta también, qué lindo. Salta, mi simpatía de los webinars. Muy bien, Pato, ese título me gusta. Es que es la manera de hacer entretenido esto, ¿sí no? Seguro. Estamos en Facebook también, Darío de San Justo. Hola Darío. En Montevideo llueve y mucho, dice Marcelo. Uf. Bueno, estamos muy parecidos. Acá en Buenos Aires tampoco para de llover desde anoche. Tremendo. Lluvia, frío. Pero bueno, les contamos un poquito, Romy, de qué se trata hoy, declaraciones juradas. Como no, bueno, vamos a hablar de las declaraciones juradas anuales, ¿sí? Habitualmente vencen en junio de cada año. Este año y en el marco de la pandemia se prorrogó a fines de julio. Así que estamos a tiempo de informarles todo lo que tienen que saber sobre estas declaraciones juradas. Cuando tú me digas, Pato. Excelente. Bueno, lo que estamos pasando ahora es un videito en rocker.com.ar/webinars. Ahí encuentran todo el material y se pueden inscribir también para las próximas capacitaciones. Tenemos este jueves, no se pueden perder este jueves que vamos a estar con el fundador y dueño de Rocker, con el señor Jorge Gómez. Y el próximo lunes también tenemos un webinar especial con la gente de la Fundación Relevando Peligros, que son de Córdoba y que tienen una fundación y un proyecto muy lindo y que se está extendiendo también a nivel nacional, así que no se los pueden perder. Y bueno, como siempre, las recomendaciones, las preguntas a través del botón de Q&A o de preguntas y respuestas, que tienen, si lo ven, abajo de mi cara o del video, depende cómo tengan el Zoom en este momento, y si quieren conversar a través del chat. Y como siempre les decimos, al finalizar el seminario les enviaremos por mail todo el material. Y no se olviden también @rocker.ar en Instagram y en Facebook, arroben con sus fotitos como siempre, así los podemos ver y también lo compartimos en nuestras redes. De todos lados. Saludos de Perito Moreno, qué hermoso, César, Ay, qué lindo. Yo me perdí mis vacaciones en el Perito Moreno. Ese frío sí, ¿ves? Lo quiero. Ese frío no tengo problema. Tal cual, qué belleza. Hermoso. Chaco, Esperanza Santa Fe, Río Tercero, Andrés de Colombia, qué lindo, Colombia. bienvenido. Carlos Qué de lindo. Lima, Perú. Misiones. Cusco, Perú, bueno, tenemos muchos de Perú y de Colombia, sí. qué lindo. Internacional. Andrés me dice por Facebook, hola Pato linda. Ah, gracias. Ay, Pato, vos también tenés tus fans, Pato. Tengo fans, todos tenemos fans ya con los webinars. Bueno, Romy, dejo de compartir cuando quieras. Perfecto. Bueno, arranco acá. Vamos a compartir la pantalla. Tengo como siempre un delay hasta que agrando la pantalla. Sí, no pasa nada. A ver qué me dice acá. Aceptar. Bueno, ahora sí, ¿no? Estamos compartiendo. Romy, Pablo dice que también sos hermosa. Ay, gracias, Pablo, me voy a poner celosa. Bueno, arrancamos
Para los que no me conocen, mi nombre es Romina Vicioli, soy contadora pública graduada en la Universidad de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de declaraciones juradas anuales de personas físicas. Como les adelantaba recién, habitualmente vencen en junio de cada año y este año vencen en julio, si se prorrogaron. Pato, si querés enviarles el primer bloque de preguntas, así Vamos. yo empiezo a darles detalles. Vamos a hablar en principio de qué impuestos abarca. Los impuestos estos son nacionales, ¿sí? Son impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales e impuesto cedular, que es relativamente nuevo porque se implementó a partir del periodo de 2018, ¿sí? No necesariamente quien tenga que tributar en uno de los impuestos tributa en los otros, y ahora vamos a ver en detalle de cuándo corresponde presentar cada una. Son declaraciones juradas independientes una de otra, pero el vencimiento opera en el mismo periodo. Bueno, vamos a empezar con qué considera ganancia la ley, ¿sí?, de impuesto a las ganancias. Considera que es ganancia los resultados obtenidos por la venta de muebles e inmuebles, los resultados obtenidos por la venta de acciones, de valores representativos, certificados de depósito de acciones, cuotas y participaciones sociales, monedas, títulos y demás valores. Si no se asusten con esto, después vamos a ir a detalle. También se considera ganancia los rendimientos, las rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique una permanencia de la fuente que lo produce, ¿sí? Y los rendimientos, rentas o enriquecimientos obtenidos por sociedades comerciales o por empresas unipersonales. Como verán, básicamente para la ley casi todo es ganancia. Esto es una eterna discusión porque este impuesto originalmente arrancó como un impuesto a la renta, ¿sí?, al ingreso y no a lo que es ganancia. Sobre todo porque uno ve que está sujeto a retención de ganancias muchas veces el sueldo de uno y no es ganancia, es un ingreso. Ahora vamos a ver por qué se divide en 4 categorías. La primera categoría es la generada por el usufructo de los inmuebles urbanos y rurales. La segunda es la obtenida por acciones, intereses y dividendos. La tercera es las ganancias de las sociedades y empresas unipersonales. Y la de cuarta categoría, que es la obtenida por el trabajo personal. Nosotros básicamente nos vamos a centrar en esta última categoría, así que es el trabajo personal y físico. En realidad después tenemos el de sociedades, categoría 3 sería para persona jurídica, y los otros dependiendo del inmueble y las inversiones. ¿Qué es ganancias de cuarta categoría? Por empezar, el trabajo en relación de dependencia es ganancia de cuarta categoría. Los ingresos que provengan de jubilaciones, pensiones, retiros o cualquier subsidio cuyo origen sea el trabajo personal también entra en cuarta categoría. El desempeño de cargos públicos, nacionales, provinciales, municipales o de Cava también. El trabajo de jueces, funcionarios o empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias que hayan sido nombrados en el cargo a partir del año 2017. Los servicios prestados por los socios de las sociedades cooperativas, las sumas asignadas a los socios administradores, ya sea de sociedades de responsabilidad limitada, en comandita simple o en comandita por acciones. El ejercicio de profesiones liberales, el desempeño de actividades de corredor, viajante de comercio y despachante de aduana, las compensaciones en dinero y en especies de los viáticos que se abonan como adelanto o reintegro de gastos por comisiones de servicios que hayan sido realizados fuera de la sede en donde se prestan las tareas. Las sumas abonadas al personal docente en concepto de adicional por material didáctico, que excedan el 40% de la ganancia no imponible. Después vamos a ver a detalle qué significa esto de ganancia no imponible. Y también las sumas pagadas por una desvinculación laboral de personas que trabajan en cargos directivos, sean ejecutivos de empresas públicas o privadas, cuya indemnización sea mayor a los montos establecidos en la ley, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver 3 conceptos de ganancia. Por un lado está la ganancia bruta, ¿sí?, que es el total de las sumas percibidas en el año sin tener en cuenta ningún descuento que se hace sobre ellas. En el caso, por ejemplo, cuando trabajamos en relación de dependencia, que vemos en nuestro recibo una remuneración bruta, con eso nos referimos a ganancia bruta. Después está la ganancia neta,
que es la que resulta de aplicarle a la ganancia bruta los montos de las deducciones generales admitidas por ley. ¿Sí? Todo eso que vemos de descuento de obra social, de jubilación, eso nos da una ganancia neta, lo que nos queda en mano. Y por último, y ya a nivel impositivo, está la denominada ganancia neta sujeta a impuesto. Esta resulta de aplicarle a la ganancia neta, o sea, lo que tenemos en mano, las deducciones personales que admite específicamente la ley de impuesto a las ganancias. Bien, vamos a ver las exenciones. En principio, ¿qué son exenciones? Son beneficios que excluyen a determinados ingresos del pago del impuesto, ¿sí? Hay una diferencia entre que esté exento o que esté no alcanzado, ¿sí? Por ejemplo, monotributo no está alcanzado por impuesto a las ganancias, ¿sí? Ni siquiera está encuadrado en la ley. Sin embargo, esto que Romy, vamos a ver ahora, ¿sí? ¿vamos con las respuestas? Dale, sí, sí. Antes de abordar el tema de exenciones. Bien. Ah, yo decía, no las veo. Ahí estoy. No, ahí están. Si estoy inscripta como tributista, bueno, justo que hablábamos de esto, no estoy alcanzado por el impuesto a las ganancias, el 57% me dice falso. Ahora justo estábamos hablando de eso, de la diferencia entre alcanzado o no. ¿Sabes en qué consiste el formulario 572? El 72% me dice que no. Para quienes trabajan en relación de dependencia, es importantísimo el 572. Ahora después vamos a mencionar de qué se trata. Puedo informarle a mi empleador las deducciones en cualquier momento, está peleado, es un sí, un no, casi dividido, no es en cualquier momento, después lo vamos a ver a detalle. Y si me retuvieron impuesto a las ganancias más de lo que me corresponde en el año, puedo solicitar la devolución a mi empleador. Me dice siempre el 45%, no el 16%, y dependiendo del importe un 39%. Ese 39% va bien encaminado. Muy bien. Me gustan más esos. Bueno, exenciones. Como decíamos recién, la diferencia entre alcanzado y exento, ¿sí? Monotributo, para la respuesta que veíamos recién, no está alcanzado por ingresos brutos. Recuerden, quienes nos acompañaron en el webinar de monotributo, el monotributo es un régimen simplificado que engloba ya ganancias e IVA, ¿sí? Entonces, para ganancias no está alcanzado. Ahora, lo que vamos a ver a continuación son remuneraciones o ingresos, rentas, que en principio están alcanzadas por la ley porque las incluye, pero las deja al margen del pago del impuesto y es lo que se denominan exenciones. Entonces, vamos a ver qué son exenciones. El resultado por la venta de la casa de habitación está exento. Las donaciones y herencias que nosotros recibamos no están gravadas tampoco por impuestos, sí están exentas. Los intereses generados por los depósitos de caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro, plazo fijo en moneda nacional y otros créditos también están exentos. Al menos en impuesto a las ganancias, después vamos a ir a detalles sobre la renta financiera. Las ganancias que reciben las instituciones religiosas también están exentas. Las ganancias de las asociaciones deportivas y de cultura física sin fines de lucro o que exploten o autoricen juegos de azar también están exentas. Y las ganancias de entidades exentas por por leyes nacionales, siempre que esa ganancia provenga directamente de la explotación o la actividad que motivó la exención, también va a estar exento. Después, hasta ahí con las exenciones, vamos a las deducciones. Las deducciones es un monto que detrae la base para que nosotros, el impuesto sobre el que se calcula, después vamos a ver, es sobre una base. Bueno, previo tenemos todas estas deducciones, ¿sí? Básicamente se dividen en 3 grupos, que son deducciones personales, deducciones generales y deducción específica. Vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. Deducciones personales son las que establece la ley de impuesto a las ganancias y se dividen en 3 grupos. La ganancia mínima no imponible, que es aplicable solo a residentes del país. Cuando hablamos de residentes, hablamos de personas que residen en el país al menos 6 meses, ¿sí? Porque mucha gente a veces por viaje o trabajan afuera, en el exterior, y están un tiempo allá y otro acá. Mientras estén 6 meses acá en el país, se considera residente. Después está un concepto de cargas de familia que es aplicable por cada hijo o hija, o hijastro o hijastra menor a 18 años o que esté incapacitado para el trabajo, y cónyuge. Y después tenemos una deducción especial que varía el monto de acuerdo a si sos autónomo,
si sos un nuevo profesional o emprendedor, o si sos un jubilado y pensionado. Vamos a avanzar sobre cada uno de estos. Ganancia mínima no imponible es una suma de dinero por encima de la cual se empieza a tributar. ¿Sí? Es un monto fijo. Las escalas habitualmente se actualizan año a año, durante mucho tiempo no se actualizaban, o no necesariamente se actualizan todas las deducciones. Después, para cargas de familia. La deducción en concepto de cargas de familia procede en la medida que las personas a cargo sean residentes en el país, que estén a cargo del contribuyente que las está informando, y que no tengan en el año ingresos netos superiores al mínimo no imponible, cualquiera sea su origen, y estén o no sujetas al impuesto. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Ahora vamos a ver los montos, pero yo puedo deducir a un cónyuge siempre que él no tenga ingresos que superen esa ganancia mínima no imponible. Se podrá declarar a cargo el cónyuge, hijos o hijastros menores de 18 años o incapacitados sin límite de edad. Esto es específico esos parentescos, ¿sí? Yo puedo vivir con mis padres o tener a cargo a mis padres, pero no son deducibles en impuesto a las ganancias. Un concubino tampoco, la ley se limita a que sea cónyuge, y de hecho cuando procede la deducción solicitan la fecha de casamiento en el registro civil. Después vamos a hablar de la deducción especial. Cuando sos autónomo, los trabajadores autónomos van a poder computar dicha deducción siempre que se cumpla en forma concurrente estos dos requisitos. Por un lado, que la totalidad de los aportes correspondientes a los meses de enero a diciembre del periodo que estamos declarando, en este caso sería 2019, se encuentren ingresados hasta la fecha de vencimiento de la declaración jurada o se hayan incluidos en un plan de pago vigente o en la moratoria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No puedo tomarme esta deducción si no pagué mis obligaciones mensuales de autónomo durante el año 2019. Y la otra es que el monto de aportes que yo esté abonando sea el correcto y corresponda a la categoría denunciada por el contribuyente, ¿sí? Autónomos tiene diferentes categorías de acuerdo a los ingresos. Si yo estoy declarando una categoría de 13.000 pesos y en realidad estoy recibiendo 30.000, no voy a poder tomarme esta deducción, ¿sí? Después tenemos una deducción personal especial para nuevos profesionales y emprendedores. Esto se va a aplicar para los profesionales con hasta 3 años de antigüedad en la matrícula o para los trabajadores independientes con hasta 3 años de antigüedad contados desde la inscripción en la actividad. ¿Sí? Esto se supone que es un incentivo para que los primeros años de comienzo de la actividad sea menor el impacto de impuesto a las ganancias. Después tenemos uno especial para jubilados y pensionados. A partir del periodo fiscal 2017, cuando se trata de rentas provenientes de jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie, las deducciones por ganancias no imponibles que vimos al principio y esta deducción especial que estamos mencionando va a ser reemplazada por una deducción específica, que vamos a ver después, que va a ser equivalente a 6 veces la suma de los haberes mínimos garantizados por la Ley de Jubilación y Pensión. Hay una limitación, que es que esta deducción específica no será de aplicación respecto a aquellos sujetos que además obtengan ingresos de otra naturaleza, no solo los que mencionamos recién, ni para quienes se encuentran obligados a tributar el impuesto sobre los bienes personales, excepto que la obligación surja netamente por tributar el inmueble, que es la vivienda única y permanente, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo están estos topes. Esta planilla muestra la deducción personal anual, ¿sí? Como mencionamos antes, estos impuestos son de liquidación anual. Particularmente lo que sucede con ganancias es que uno va teniendo retenciones durante el año, ¿sí? Esta misma tabla que yo les estoy mostrando está aperturada mes a mes y lo que va haciendo es un acumulado, de manera tal de llegar al último mes, el de diciembre, con estos montos finales. ¿Esto para qué se hace? Se hace para anticipos porque en el caso, por ejemplo, de relación de dependencia, si yo todos los meses cobro y no me retienen nada de ganancia, cuando llego a cobrar diciembre y me aplica toda la retención junta, prácticamente no voy a ver el sueldo seguramente, ¿sí? O le voy a quedar debiendo al fisco. Entonces lo que hacen los empleadores nuestros, actúan como agentes de retención, calculando un acumulado de lo que yo fui obteniendo como ingreso en el año y del porcentaje de deducciones que me corresponde restar para que el impuesto sea menor, ¿sí?
Entonces, la ganancia mínima no imponible está fijada en 103.018,79. Una aclaración por este ítem. Esto es a nivel anual, como vimos, pero venía con un importe hasta agosto de 2019 y en septiembre de 2019 cambió, con lo cual los empleadores que nos venían aplicando una deducción menor, quizás nos terminaron teniendo que hacer un ajuste, ¿sí? Y devolviendo eso que se retuvo de más. Cargas de familia, para cónyuge voy a poder deducir hasta 80.033,97 y para hijo, por cada hijo, 40.361,43. Después, los montos de deducción especial que hablamos recién en la filmina anterior, para autónomos está fijado en 206.037,56, para nuevos profesionales y emprendedores en 257.549,96 y para jubilados y pensionados 494.490,17. Siempre que no le corresponda la específica que vamos a ver ahora. Después están las deducciones generales, ¿sí? En deducciones generales tenemos dos grupos. Uno que son las propias ingresadas por el empleador, que son las de ley, y después las que informamos nosotros como contribuyentes. Vamos a la primera parte. Las ingresadas por el empleador que actúa como agente de retención, tenemos aportes de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios, los descuentos de la obra social del empleado y de los que estén informados como carga de familia, ¿sí? Si a mí me descuentan la obra social mía y tengo a cargo a mi marido o a mis hijos, todo eso, todas esas deducciones son generales y son viables. Descuento por cuotas sindicales, ¿sí? En algunos rubros abonamos una cuota a un síndico, eso también resta de mis ingresos, ¿sí? Baja la base. Descuentos obligatorios establecidos por ley, aportes efectuados a cajas complementarias, que en algunas profesiones sucede, y por último, gastos de viáticos y compensaciones que pague el empleador, ¿sí? Porque si no, esto está quedando como un ingreso mayor y en realidad para mí tiene que bajar la base ese gasto. Ahora vamos a entrar a detalle con las informadas por el empleado en el 572, que es CIRADIC a su agente de retención. Recién entre las preguntas veíamos que la mayoría no sabía que era el 572. El 572 es un formulario mediante el cual el empleado está obligado a informarle a su empleador las deducciones que tiene viables, ¿sí? Porque al momento de hacer las retenciones, el empleador sabe todos esos descuentos que le practicó por ley, ¿sí? Los que veíamos en la filmina anterior, todo lo que es aportes y contribuciones, todo eso lo sabe. Lo que no sabe es cuáles de estas deducciones que están autorizadas por ley proceden para el caso de cada uno. Entonces es nuestra obligación incorporarlo. Antes de entrar a detalle con cada una, también respondo a otra de las preguntas que dijimos, si en cualquier momento se lo podía informar a mi empleador. En realidad el formulario 572 se puede enviar tantas veces uno quiera, ¿sí? Durante todo el periodo puedo ir informando cada vez que tengo un gasto computable, cargo, actualizo y se lo envío. El empleador lo levanta directamente desde la página de AFIP. Ahora, ¿qué sucede? Muchas de las deducciones que vamos a ver acá tiene un tope, con lo cual el empleador, hasta no tener la liquidación final, no sabe cuál es ese tope y en principio no le aplica mes a mes esa deducción. Después, el 572, en marzo, habitualmente, este año fue particular y se prorrogó a abril, pero en marzo del año siguiente yo tengo el plazo límite para informarle a mi empleador todas mis deducciones posibles del periodo anterior, que es el que él va a tomar como liquidación final, ¿sí? Más allá de lo que yo le haya informado mes a mes, quizás hay gastos que yo no le informé, tengo plazo hasta el 31 de marzo para informarle todas las deducciones. En base a eso, el empleador lo levanta, genera la liquidación, toma en cuenta todo esto y si de eso resultara que me retuvo de más, me devolvería en el sueldo y si me retuvo de menos, haría solo el ajuste proporcional que falta. También habíamos hablado ahí de que en cualquier momento me lo podía devolver. La realidad es que el empleador te va a devolver hasta el tope que ellos te retuvieron, no te va a devolver de más, ¿sí? Entonces, si vos quisieras, necesitas, porque en realidad te retuvieron 5.000 no serán 7.000, esos 2.000 que a vos te faltan, no se lo vas a tener que solicitar a tu empleador, sino que debieras solicitarle ese reintegro al fisco. Es otro procedimiento, pero sepan que en realidad la obligación de uno es
a marzo de cada año vencido, informarle todo al empleador para que tenga en cuenta, y una vez que ya transcurrió este plazo, no tengo manera de llegar en mayo y decir, me olvidé de informarte, ya cerró la liquidación anual, ¿sí? Entonces, ahora vamos a entrar a detalle con cada una de estas deducciones. Se pueden deducir las cuotas médico-asistenciales. ¿Qué son estos? Por ejemplo, me descuentan de la obra social un importe y yo pago la diferencia por un plan mejor para mí y para mi familia. Eso es deducible, pero tiene un tope del 5% de la ganancia neta. Y esta ganancia neta la voy a saber al final. Es por eso que muchas veces el empleador no toma en cuenta este monto, aunque se lo informemos mes a mes. Después, si abono primas de seguro de vida, ¿sí?, las puedo deducir con un tope anual que está fijado en 2019 por 12.000 pesos. ¿Qué quiere decir estos topes? Todo lo que yo pague por encima lo pierdo, pero lo que pude hasta 12.000 me va a bajar la base, es admitida la deducción. Donaciones. Si yo realicé donaciones durante el año, puedo deducirlas siempre que no supere también el 5% de la ganancia neta. Tiene unos asteriscos esto de las donaciones porque tienen que ser realizadas en entes que estén declarados en AFIP, de una manera de pago especial, ¿sí? Porque no es tan fácil decir, doné 10.000 pesos y bajo la base, no, tiene que cumplir determinados requisitos. Intereses por préstamo hipotecario. Si uno tiene una casa que está sujeta a un préstamo hipotecario, los intereses que me cobran por ese préstamo son deducibles de ganancias, pero para 2019 ese tope son 20.000 pesos. Después, gastos de sepelio. Este es uno de los importes que quedó recontra desactualizado, fue el que nunca se actualizó, pero sepan que en caso de tener un gasto de sepelio de alguien, de un familiar declarado a cargo, se puede tomar la deducción de hasta 996,23 para 2019. Después puedo deducir lo que pague en concepto de alquileres con una condición. Tiene que ser hasta el 40% de ese monto que pago, siempre que no supere el mínimo no imponible que hablamos antes, de los 103.018,79. ¿Es requisito para poder deducir los alquileres que el contribuyente no sea titular de un inmueble? Que yo tengo que subir en PDF ese contrato de alquiler que realicé, y que el locatario me tiene que emitir un comprobante, una factura, por ese alquiler que yo mes a mes le pago. No es un dato menor porque muchas veces me ha pasado con clientes que no pueden deducirlo porque el locatario no le emite factura, porque no declara que está alquilando un inmueble, ¿sí? Entonces ahí entra en una negociación entre el locatario y el locador, pero la realidad es que se tienen que cumplir esos requisitos para que la deducción sea viable. Después podés deducir lo que abones en concepto de empleadas de casa particular. Acá hay dos conceptos que se pueden deducir. Lo que abonamos en concepto de contribución, cuando pagamos los aportes y contribuciones mes a mes, y lo que abono en concepto de remuneración, ¿sí?, del sueldo que le pago a la empleada doméstica, con el límite también que quedó fijado en 2019 del mínimo no imponible, que son 103.018,79. Los aportes que practiquen los socios en sociedades de garantías recíprocas también son deducibles. Las primas de seguro mixto también, y llevando y respetando el mismo tope anual para seguros de vida de 12.000. Los gastos que lleven los corredores y viajantes de comercio, por ejemplo, en el caso de que yo tengo un auto, puedo deducirme la amortización del auto, ¿sí?, el desgaste que va teniendo el auto que yo estoy usando para llevar a cabo esta actividad. Los gastos de movilidad y viáticos abonados por el empleador también son deducibles con un tope anual de 34.339,60 para el periodo que estamos viendo, que es 2019, con la particularidad de que esto tiene que estar informado, ¿sí?, en el recibo de sueldo. Los gastos de indumentaria y o equipamiento de trabajo realizado por el empleador también, ¿sí? Y por último tenemos aportes a planes de retiro, a seguro de retiro, también con un tope anual de 12.000 pesos, y honorarios por asistencia sanitaria también, tanto mío como de los familiares que tenga a cargo. Bueno, ahora seguimos con esa deducción específica que hicimos referencia unas filminas atrás respecto de jubilaciones, ¿sí? Cuando se trate de ingresos provenientes de jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios,
las deducciones por ganancia no imponible y la deducción especial que vimos va a ser reemplazada por una deducción específica, ¿sí? Esta que mencionamos, que era equivalente a 6 veces la suma de los haberes mínimos garantizados. Para el 2019 el monto quedó establecido en 823.885,32. Esta deducción, como vimos antes, tiene una limitación que no va a poder ser aplicada por sujetos que obtengan ingresos de una naturaleza diferente a la que haya sido indicado, ni que se encuentren obligados a tributar sobre los bienes personales, excepto que esta obligación surja exclusivamente por tenencia de un inmueble para vivienda única. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de declaraciones juradas que hay para ganancias. Son dos clases de declaración. Una es la informativa, que se da cuando las personas obtengan ingresos brutos anuales iguales o superiores a 1.500.000. Esto incluye tanto rentas gravadas, exentas y no alcanzadas, ¿sí? Si mis ingresos durante el año superaron el 1.500.000, tengo que hacer la declaración jurada de tipo informativa. Y después está la determinativa, que se da en el caso de quienes se encuentran inscriptos en el impuesto. Por ejemplo, un autónomo arranca sus actividades y se inscribe en el impuesto a las ganancias y en el IVA. Bueno, si está inscrito en impuesto a las ganancias, independientemente del monto de ingresos que obtuvo, tiene la obligación de presentar declaración jurada anual determinativa. Y después quienes presenten una declaración jurada que determine un saldo a pagar o a favor, no importa. La realidad es que en la declaración jurada informativa el saldo de la declaración va a ser 0, ¿sí? Es meramente informativa. Si resulta un saldo a favor, voy a tener que hacer una determinativa, inscribirme en el impuesto y presentar la determinativa. Vamos a ver los vencimientos, ¿sí? Para la que es informativa, independientemente de cómo finaliza el quit, todos vencen el 30 de julio de 2020. Ahora, para la determinativa va a depender de cómo finalice tu quit, y adicionalmente separan el vencimiento en lo que es presentación de la declaración jurada de la fecha de vencimiento del pago. Dependiendo tu quit, la presentación va a ir entre el 24 al 28 de julio y el pago del 27 al 29 de julio. Vamos con anticipos. Pato, acá si querés puedes ir enviándoles el próximo bloque de preguntas. Dale, perfecto. Son importes a cuenta que se van a descontar del monto determinado de la obligación al momento de su vencimiento, ¿sí? Anticipos que yo voy a ir generando durante el año, y en el año próximo, cuando yo presente la declaración jurada, me los voy a tomar como pago a cuenta. Para personas físicas se van a determinar 5 anticipos, ¿sí? Personas jurídicas llevan 10, y esto se determina a partir del resultado neto del ejercicio anterior al de imputación de los anticipos, con unas deducciones que hay emitidas por ley. No los voy a marear con esto, pero sepan que es una obligación de presentar anticipos. Ahora, a raíz de todo esto de la pandemia, también hay una reducción del 50% de anticipos, pero eso es plata que yo, hoy 2020, voy a empezar a determinar los anticipos que tengo que pagar teniendo en cuenta la ganancia neta que me dio en el 2019, ¿sí? Ahora vamos a ver el tema de, muy simplificado, una liquidación de impuesto a las ganancias. Tenemos, por empezar, la ganancia bruta que vimos, el concepto ya, de cada categoría, ¿sí? Suponiendo que un contribuyente tribute más de una categoría, se suma toda la ganancia bruta de la categoría. Se le restan los gastos necesarios para obtener la misma que están admitidos por cada categoría. Si nosotros nos focalizamos ahora en lo que es persona física y básicamente relación de dependencia, pero sepan que cada categoría tiene determinados gastos admitidos, ¿sí? Muchos con topes también, pero bueno, dependiendo la categoría que se esté declarando, hay ciertos gastos que son admitidos para bajar esa base, ¿sí? Eso que nos va a dar la ganancia neta de cada categoría. A eso que le voy a restar las deducciones generales, que ya vimos, y eso me va a dar un resultado del periodo. Este resultado le voy a restar deducciones personales o específicas, que son las que vimos fijadas también por ley, y recién ahí me va a dar lo denominado ganancia neta sujeta a impuesto. Sobre esta ganancia neta sujeta a impuesto, voy a aplicar una alícuota según una escala que vamos a ver a continuación, y me va a dar un impuesto determinado. ¿Sí? Toda esta parte que vimos hasta acá de la declaración es lo que se denomina determinación del impuesto. Luego, ese impuesto determinado no necesariamente va a ser el saldo de la declaración jurada. A ese impuesto determinado yo le puedo restar, o sea, me puedo tomar a cuenta los anticipos que yo haya ingresado,
retenciones o percepciones que haya sufrido en el año y cualquier otro pago a cuenta de ese impuesto. Ahí esto lo que nos va a dar es, esta última parte es la liquidación de la declaración jurada y nos va a arrojar un saldo. Esta es la alícuota que se aplica. Si no es lineal, se rige por escalas, ¿sí? Y tienen que saber que el impuesto se basa en dos componentes, uno fijo y uno variable. ¿Cómo se establece? De acuerdo a la ganancia neta imponible, estableciendo todas estas escalas que vemos ahí a continuación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el caso, por ejemplo, en el primer rango yo no pago impuesto, ¿sí? Si mi ganancia, después de todas las deducciones y todo admitido, llegué a una ganancia por debajo de los 33.000, no tengo que ingresar impuesto. Ahora, suponiendo que mi ganancia neta me da 50.000, ¿sí? Paso a la siguiente escala. Quiere decir que yo voy a tener que ingresar un impuesto fijo de 1.651,99. Y después, el 9% de lo que exceda del tope anterior. Quiere decir, yo dije 50.000, bueno, 50.000 menos los 33.039,81, le aplico el 9% y ese es el componente variable del impuesto, ¿sí? El problema acá muchas veces sucede que a veces, fíjense que por saltos chiquitos que se den en la escala, por ejemplo, en la tercera escala tenemos 99.119, pago un básico de 4.600 más un excedente de 12, ¿sí? Ahora fíjense que si yo llego a tener de ganancia neta 99.500, por ejemplo, ya pasé a la siguiente escala, en donde ya mi importe fijo es mucho más elevado que el anterior. Ya en vez de pagar un fijo de 4.600, estoy con uno de 8.500, ¿sí? Sumado el variable. Entonces, por eso siempre todo lo que pueda ser deducible y esté admitido es importantísimo, porque un pequeño exceso en una escala te hace soportar un impuesto mucho mayor. Ahora vamos a hablar de los tipos de saldos que se pueden dar en la declaración jurada que vimos recién cuando se determinaba. Romy, ¿vamos con los resultados? Dame un segundito que termino con esto y ya pasamos al de bienes. Dale, creo. avísame. Dale. El saldo de la declaración jurada puede generar dos situaciones, que nos dé un saldo a pagar. Entonces, si la declaración jurada resulta un saldo a pagar, vas a poder generar un BEP y abonarlo. Un BEP es un volante electrónico de pago, se genera mediante AFIP, se paga por home banking, interbanking, todo canal electrónico que sea viable. Puedes utilizar el servicio de billetera virtual que tiene AFIP, que es una especie como de cuenta de Mercado Pago. Yo puedo transferir a esa billetera y desde ahí pagar mis impuestos. O conformar un plan de facilidades de pago, ¿sí? También puede que la declaración jurada me genere un saldo a favor, ¿sí? En el caso de que me genere un saldo a favor, puedo solicitar la devolución del mismo al fisco, ¿sí? Suponiendo en el caso de declaración jurada de persona física que dijimos trabaja en relación de dependencia, hasta un monto le puede solicitar al empleador. El resto lo tramita mediante el fisco. Dos aclaraciones respecto a esto. Uno, con lo del plan de facilidades de pago de saldo a pagar. Siempre como premisa es preferible presentar una declaración jurada y no pagar, porque por ahí no tengo, entonces siempre tengo una posibilidad de un plan de pago o algo así, que no presentar, ¿sí? Y respecto del saldo a favor de solicitarle a AFIP, si bien es viable esto, hay que estar demasiado tranquilo y seguro que no tienen nada para objetarme, porque obviamente, por más que yo determine una declaración jurada y me dé un saldo a favor, simplemente con solicitar esa devolución no procede la misma. Seguramente atrás de esa solicitud viene requerimientos de información de AFIP para valerse que ese saldo está correctamente determinado, ¿sí? Ahora sí, Pato. Bueno. Debo presentar declaración jurada de bienes personales cuando mis bienes superen los 2 millones, me encuentro inscripto en el impuesto, obtengo ingresos superiores a 1 millón. Todas son correctas. Bien, la mayoría está acertado porque todas esas posibilidades son correctas. Ahora vamos a ver a detalle qué tipo hay que presentar en cada una. Muy bien. Solo debo informar los bienes que tenga en el país. Falso, me dice el 70%. Perfecto. Todo depósito en cuenta bancaria está grabado por el impuesto. Está muy dividido y tengo un 51-49 que me encanta, porque les adelanto que no todo depósito en cuenta está grabado por el impuesto. Solo hay que saber dónde tener la plata. Y todos los intereses de plazo fijo en 2019 tributan impuesto cedular. Verdadero el 53%, falso el 47%.
Ahí les doy como un changüí, palabra vieja changüí, pero es la que se me viene a la mente, porque en teoría todos los intereses de plazo fijo estaban grabados por impuesto cedular, pero hubo un cambio y ahora vamos a ver que no todos están alcanzados, ¿sí? Bueno, entonces arrancamos con impuestos sobre los bienes personales. Es un impuesto que se aplica sobre los bienes situados en el país o en el exterior, en caso de corresponder, que se encuentran en tu patrimonio al 31 de diciembre de cada año. En cada periodo fiscal, para bienes personales se establece un mínimo, ¿sí?, a partir del cual se aplicará el impuesto. O dicho al revés, hay un monto que se dice mínimo exento, ¿sí? Si yo estoy de ahí para abajo, no estoy alcanzado por el impuesto. Si la evaluación de tus bienes supera el monto que dijimos, deberás inscribirte en impuestos sobre los bienes personales y presentar una declaración jurada donde vas a determinar ese impuesto. El monto mínimo aplicable modifica casi todos los años y para el 2019 el monto mínimo exento aplicable quedó en 2 millones de pesos. Con una salvedad, a partir de 2019 se adicionó una condición que es que los inmuebles destinados a casa habitación no van a estar alcanzados por el impuesto cuando la evaluación del inmueble resulte igual o inferior a 18 millones. Sí, esto es importante porque muchas veces si ese monto mínimo lo supero en 2 millones, pero porque contiene mi casa habitación, si mi casa habitación está por debajo de los 18 millones, no estoy alcanzado por el impuesto. Ahora vamos a ver las alícuotas que establece, ¿sí? No es lineal, también se hizo escalonado, y el impuesto a ingresar va a surgir de la aplicación de la alícuota al monto de la evaluación que tu patrimonio exceda en ese mínimo aplicable que vimos recién, ¿sí? No voy a perder tiempo con esto a detalle, pero sepan que hay también una escala, de todas maneras le queda en la presentación, y también tiene, al igual que ganancias, un impuesto fijo y uno variable que dependerá de cuánto te excediste sobre la escala. Vamos a ver qué sujetos están alcanzados. Las personas humanas residentes en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo por los bienes situados en el país y en el exterior. Las personas humanas residentes en el exterior y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo por los bienes situados en el país. Dicho de otra manera, el primer ítem que me dice, todas las personas que residan acá, que tengan bienes acá o en el exterior, y el otro universo me dice, todo el que resida en el exterior pero tenga bien en el país. Para quienes no nos siguieron por ahí en otro webinar, las sucesiones indivisas es una figura impositiva, ¿sí?, que lo que hace es continuar la actividad del contribuyente que haya fallecido, y vienen en el siguiente ítem. Esas sucesiones indivisas van a tributar por los bienes que posean al 31 de diciembre de cada año, en tanto dicha fecha quede comprendida en el lapso transcurrido entre el fallecimiento del ciudadano por el que se inicia la sucesión indivisa y la declaratoria de herederos o aquella en la que se haya declarado válido el testamento que cumpla la finalidad, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son los bienes alcanzados. Inmuebles ubicados en el país y en el exterior. Derechos reales sobre bienes en el país y en el exterior. ¿Sí? Derechos reales es yo, una hipoteca, una prenda, un usufructo. Naves y aeronaves en el país o en el exterior. Automotores patentados en el país y en el exterior. Bienes muebles del hogar en el país. Esta figura de bienes muebles es una figura que establece la ley de bienes personales y es una presunción. ¿En qué se basa? Es el 5% de las valuaciones que vos tengas de tus bienes en el país. ¿A qué apunta? Se supone que uno tiene en su casa bienes muebles como televisores, computadoras, notebook, lo que fuere, que no los declara, ¿sí?, en la declaración jurada, no los informa esos bienes muebles situados en el país. Entonces, el fisco lo que hace es una presunción mínima del 5% de tu evaluación de los bienes, y esto está alcanzado, ¿sí? No se puede no informar, no se puede informar por debajo, entonces eso es un requisito, pero es una presunción específica de la ley. Después, los demás bienes muebles y propiedades que haya en el país, dinero en efectivo y depósito en dinero. Ahí después vamos a ver, vieron que recién dijimos cuando hablamos de ganancias que en principio algo puede estar alcanzado, pero luego tener una particularidad que lo deje fuera, ¿sí? Entonces, en principio están alcanzados los dineros en efectivo y el depósito que yo realice en dinero.
Después, títulos, acciones y cuotas o participaciones en el país y en el exterior. Lo mismo, en principio alcanzados, después vamos a ver cuándo no. Los créditos cuyo domicilio real del deudor sea en el país o en el exterior. Los derechos de autor, marcas, patentes, siempre que el titular estuviese domiciliado en el país. Depósitos e inversiones en entidades bancarias en el exterior. Y los patrimonios de empresas o explotaciones unipersonales en el país. Vamos a ver los bienes excluidos ahora. Inmuebles rurales, bienes inmateriales, marcas, llaves y patentes, depósito en caja de ahorro, plazo fijo o cuentas especiales, ya sea en moneda local o extranjera. Vimos recién en las preguntas que decían, ¿todos los depósitos en cuenta están grabados? Bueno, no. Sepan que cuando es una caja de ahorro, un plazo fijo o una cuenta especial, está exento. El que está grabado es un depósito en cuenta corriente. Y los títulos y bonos emitidos por el gobierno también están excluidos. Ahora vamos a ver qué tipos de declaraciones juradas hay. Al igual que ganancias, sucede lo mismo. Hay dos, una informativa y una determinativa. La informativa, quienes obtengan ingresos brutos anuales iguales o superiores a 1,5 millones, independientemente de en cuánto esté evaluada la tenencia de mi patrimonio al cierre, voy a tener que presentar una declaración informativa de bienes personales, ¿sí? Se supone que esto va a dar saldo cero como toda informativa y si no, debiera ir por la determinativa. Y para la determinativa, cuando la evaluación de tus bienes superen esos 2 millones que vimos, con la salvedad de los 18 millones de casa de vivienda habitación, y quienes se encuentren inscriptos en el impuesto. La realidad es que una vez que uno se determinó y arranca un impuesto, una inscripción al impuesto de bienes personales, no es que no pueda darse de baja, pero es bastante engorroso y complicado. Entonces, lo que termina sucediendo es que independientemente que los siguientes años se van corriendo las valuaciones y quizás no me da a pagar, el cumplimiento de la obligación de presentar una declaración jurada determinativa está igual por el solo efecto de encontrarme inscripto en el impuesto, ¿sí? Luego, el saldo de la declaración jurada, lo mismo que ganancias, puede dar a pagar, generamos un BEP o podemos meternos en plan de facilidad de pago, o saldo a favor, que también se puede solicitar la devolución del mismo. Lo mismo que para ganancias, hay que estar segurísimo, no solo que está bien determinado, sino que no tengo nada oculto como para poder hacerlo, ¿sí? De más está decir que los saldos a favores de cualquiera de las dos declaraciones juradas, al margen de si yo decido no solicitar la devolución, no se pierde ese dinero, ¿sí? El año que viene, cuando yo vaya a hacer mi nueva liquidación, entre esos movimientos que vimos en la liquidación final, a partir de los anticipos, las retenciones, las percepciones, me puedo computar ese saldo a favor, ¿sí? Ahora vamos a ver los vencimientos. Operan los mismos vencimientos que para la declaración jurada de ganancias, ¿sí? La informativa hasta el 30 de julio inclusive para todos los quit, y la determinativa va a depender de la terminación del quit y separa lo que es la obligación de presentación de la de pago. La de presentación va a ir del 24 al 28 de julio y la de pago del 27 al 29 de julio. Lo mismo, siempre es preferible presentar y no pagar a no presentar en cualquiera de los impuestos. Anticipos tiene un esquema también de anticipos. Como vimos, son importes a cuenta y se van a descontar del monto determinado de la obligación al momento de su vencimiento. También para personas físicas se va a determinar y se va a ingresar 5 anticipos. Y se va a determinar desde el sistema de cuentas tributarias siguiendo un procedimiento determinado, ¿sí? Porque no solo es la base de mis bienes, sino que hay varios ítems deducibles para llegar a la base que me va a determinar los anticipos, perdón. Esta es una liquidación del impuesto recontra simplificada, porque estamos hablando solo de impuestos grabados en el país. Sepan que lo del exterior, para evitar una doble imposición, todo pago que sea considerado análogo al impuesto, pero en otro país, se toma como pago a cuenta, si no uno estaría pagando impuestos acá y en el exterior, ¿sí? Entonces, eso sí es una compensación. Esto es algo simplificado solo de bienes grabados en el país. Entonces, del total de bienes grabados en el país, le voy a sumar esa presunción de bienes del hogar que hablamos, que es el 5%, y eso me va a dar la base de total de bienes grabados en el país. A eso le voy a restar el mínimo no imponible, ese que está exento, ¿sí? Los 2 millones que hablamos.
y me va a dar un monto sujeto a impuesto, que va a ser aplicable la alícuota según la escala en la que me encuentre, que también es el cuadrito que vimos antes. Y esto me va a dar un impuesto determinado por bienes en el país. A esto le voy a poder restar anticipos que haya ingresado, retenciones, percepciones y pago a cuenta, y me va a dar un saldo de la declaración jurada. Ahora vamos al impuesto cedular. El impuesto cedular, como vimos, es relativamente nuevo, está desde 2018, es un impuesto a la renta financiera y se aplica a los intereses, rendimientos y resultados que se obtengan por personas físicas sobre estas 4 actividades. Por intereses o rendimientos y descuentos o primas de emisión, ¿sí? De acciones, de inversiones, por dividendos y utilidades asimilables, por operaciones de ventas de títulos, valores, monedas y demás, o por venta y transferencia de derechos sobre inmuebles. Bien, ahora vamos a ver los tipos de presentación que hay. Vieron que en los otros impuestos hablamos de una declaración jurada informativa o determinativa. Bueno, acá tenemos tres posibilidades de presentación diferentes. Una es lo que se denomina BEP directamente, que es el formulario 2121 y es un pago único. Después está la opción de una declaración jurada simplificada o de una declaración jurada detallada. Ahora vamos a detalles sobre cada uno de ellos. ¿Qué es el BEP de volante electrónico de pago único? ¿Sí? ¿Cuándo procede esto? Si vos no estás inscrito en el impuesto cedular y tus rentas financieras no superan los 200.000 en el periodo que estás declarando, podés optar por un procedimiento simplificado mediante BEP. ¿Qué te va a pedir el sistema? Te va a pedir que indiques qué resultados brutos de rendimiento tuviste en moneda nacional, que están grabados en una alícuota del 5%, y cuál es el rendimiento de moneda nacional con cláusula de ajuste, estos por ejemplo los que tienen un ajuste de UVA o alguna otra indexación, o en moneda extranjera que están grabados en una alícuota del 15%. Esto va a generar un BEP de pago único. Este BEP va a tener una vigencia de 24 horas desde la fecha en que se genera hasta que vayas a realizar el pago. Después vence y hay que generar todo el procedimiento de nuevo. Si utilizas este procedimiento, no vas a poder adherirte al plan de pagos de ganancias ni bienes personales. Es una limitación que le pusieron a este impuesto. Después tenemos la posibilidad de la declaración jurada simplificada, ¿sí? Esto es, para presentar la declaración jurada simplificada vas a tener que ingresar los grupos que sean el objeto de la renta, rendimiento de valores, intereses de depósito a plazo, enajenación de acciones y demás valores. Y para determinar el impuesto a pagar, el sistema va a tomar los totalizadores de resultados netos por cada grupo y te va a permitir afectar la deducción especial y los quebrantos que correspondan. Una particularidad, así como en bienes personales tenemos un mínimo exento, acá tiene una deducción especial básica que quedó en 66.900 aprox, que no se actualizó este año. Supuestamente siempre era como el mínimo no imponible, pero la realidad es que todavía no se informó que ese mínimo se haya actualizado. Y también habla de quebrantos que correspondan. Nosotros no siempre cuando uno invierte gana, entonces muchas veces ese quebranto es menos impuesto. Está bien, yo obtuve todo este rendimiento, pero la realidad es que vengo perdiendo tanto. Bueno, eso se resta a la base para determinar el impuesto. A grandes rasgos, en cada ítem lo que vamos a tener que ingresar en el sistema va a ser la cantidad de operaciones, el resultado neto, ¿qué quiere decir? Todo lo que yo supone que ingresé, menos los gastos que tuve, menos las deducciones y o quebrantos, y me va a dar una base sobre la cual voy a tributar al 5% o al 15%. Lo mismo para intereses, lo mismo para enajenación. Por cada titular, ¿sí? Muchas veces uno tiene un plazo fijo y lo tiene al 50%. Bueno, solo el rendimiento por el 50%. Y después está la declaración jurada detallada. Esto se genera desde el portal de ganancias de personas humanas, en el portal integrado, mediante la opción de declaración jurada detallada. En este caso deberás informar los importes individuales que obtuviste en cada rendimiento, ¿sí? Operación por operación. Esto es lo que les comentaba de que no todo plazo fijo está grabado, ¿sí? Para 2019 se generaron unas modificaciones y en resumen quedó de esta manera. Intereses de plazo fijo en pesos está exento, ¿sí? Los que están grabados son en moneda extranjera o con cláusula de ajuste y está grabado una alícuota del 15%. Intereses y resultados por compra y venta de títulos públicos argentinos y obligaciones negociables en Argentina
en pesos y en moneda extranjera quedaron exentos. Resultados obtenidos por rescate del Fondo Común de Inversión colocados por oferta pública en pesos y moneda extranjera están exentos, y resultados obtenidos por intereses y por compraventa de títulos de deuda en fideicomisos financieros, también colocados por oferta pública, están exentos, ya sea en pesos o en moneda extranjera. Los vencimientos del impuesto cedular procede para todos el mismo, ¿sí? O sea, dependiendo del quit, pero quiere decir, tanto la presentación como el pago suceden en el mismo momento. Y dependerá de la terminación de tu quit, del 0 al 3 va a vencer el 27, del 4 al 6 el 28 y del 7 al 9 el 29. Vamos a modo de resumen, algunos datos a tener en cuenta. En la página de AFIP, ingresando con tu clave fiscal, podés ingresar al servicio de Nuestra Parte, y ahí vas a poder ver los datos que el fisco conoce de vos, ¿sí? Esos son efectos informativos y orientativos, ¿sí? Pero esto es importante porque AFIP conoce más de ustedes que ustedes mismos, ¿sí? Entonces, mínimamente lo que está ahí es base de cruces, ya sea por información que ustedes presentaron en declaraciones juradas anteriores, entonces si hubo una baja, un cambio, algo, debe estar informado en la declaración jurada, o bien que surjan directamente desde el cruce sistémico, ¿sí? No solo cruza con entidades bancarias, sino con registro del automotor, registro de propiedad. Entonces, todo lo que esté registrable va a estar informado. Después, la falta de presentación de las declaraciones juradas correspondientes va a generar una multa automática. Actualmente la realidad es que el monto no es significativo, está en 200 pesos para persona física, pero hay que tener en cuenta que adicionalmente de la declaración jurada que no presentamos, por ejemplo, diera un impuesto a pagar, no solo nos tendremos que hacer cargo de la multa automática, sino presentar la declaración jurada, ingresar el pago del impuesto que haya de determinar, y también me van a correr intereses, ¿sí? Y por último, la falta de presentación o la presentación errónea puede ser pasible de sanción y de requerimiento, intimación o fiscalización por parte del fisco, ¿sí? Si uno está inscripto en el impuesto y no presenta, ya sea porque considera que los bienes no le dan el monto o lo que fuere, ya tenés la obligación por estar inscripto. Entonces, es muy fácil el cruce del fisco de quiénes están inscriptos y quiénes no tienen presentada la declaración jurada, con lo cual la intimación, el requerimiento es un cruce totalmente lineal y simple para el fisco, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con la presentación. Espacio de preguntas. Excelente, Romy. Bueno, vamos con las preguntas. A ver. A ver. Pablo Galeano dice, ¿es obligatorio hacer la declaración jurada a los que trabajamos en relación de dependencia? Bueno, recién decías eso. Claro, depende el monto. O sea, si trabajas en relación de dependencia y no estás inscrito en el impuesto y tus ingresos no superan el 1,5 millones del año, grabados o exentos, no importa. ¿Qué quiero decir con esto? Vos trabajás en relación de dependencia y quizás tus ingresos durante el año fueron 1.200.000. Estás por debajo. Pero además sos monotributista y percibiste ingresos durante el año de 500.000 pesos. Bueno, tenés que presentar declaración jurada de ganancias, informativa, no va a dar impuesto a pagar porque se supone que ya te retuvieron tu impuesto y es zona informativa, y la parte de monotributo la vas a informar, pero como no ha alcanzado. Bien. Yo trabajo de forma regular, a veces en blanco, con contratos de un mes o menos, tipo eventual o descontinuo. Además, tengo un monotributo. ¿Tengo que hacer la declaración jurada? Siempre lo que te va a pasar ahí es, siempre tenés que basarte en la suma total de tus ingresos. Si supera el 1,5 millones, vas a tener que presentar independientemente de que la parte de monotributo no esté alcanzada y que probablemente para lo que trabajaste en relación de dependencia o esos trabajos eventuales que hiciste, si no cumplías con la base para que te retengan, no te va a dar impuesto. Pero sí, si supera el 1,5 millones, debieras presentar declaración jurada, en este caso informativa. Perfecto. ¿Qué pasa si nunca hiciste declaraciones juradas? ¿Tenés multa? Tenés una multa automática que arroja el sistema de 200 pesos por cada impuesto, por cada periodo que te hubiese correspondido presentar y no presentaste, como mínimo. Eso. Después puedes tener o no requerimiento o intimación del fisco a que te intima a presentar la declaración jurada si estás inscrito en el impuesto. Ojo también con gente que, no sé si es el caso, pero gente que se inscribe en autónomos
tenés ganancia, IVA, y después deja de operar, se da de baja, pero nunca se dio de baja el impuesto a las ganancias. Mientras tenga un impuesto a las ganancias activo, el fisco te va a reclamar declaración jurada. Bien. Vero pregunta, ¿qué pasa si no se presentó el formulario 572? Si el 572 no lo presentaste por ejemplo, a abril, por el periodo 2019, y te quedaron afuera deducciones, al empleador no le tenés que presentar más nada porque ya cerró, digamos, la fecha hasta la que era límite a informar, ¿sí? Lo que sí se puede hacer, solo en el caso que te convenga, me refiero financieramente, es inscribirte en el impuesto a las ganancias e informar esas deducciones al fisco en tu declaración jurada, y eso seguramente te dé un saldo a favor y solicitar la devolución. La realidad es que si el monto no es muy significativo y yo no estoy muy segura de que todo lo tengo en orden, yo no lo haría. Pero sí existe la posibilidad. Excelente, Romy. O sea, está como que lo que hay que decir, ¿no? Como la verdad y la verdad, como lo que hay que decir y lo que se puede, Lógico. lo que conviene. Carla pregunta, ¿qué pasa en el caso de los alquileres cuando el 40% supera el MNI? Se toma hasta el tope del MNI, que van a ser los 103.008 que vimos recién, ¿sí? O sea, vos vas a poder informar todo y simplemente te va a tomar hasta el monto de la ganancia mínima no imponible. Bien. Anticipo, ¿es solo para autónomos? No, depende de lo que pasa es que en realidad es raro que te dé un impuesto a pagar o que te dé una ganancia. La mayoría de los de relación de dependencia, por ejemplo, les terminas resultando más una informativa que una a pagar. Pero no es solo para autónomos, en realidad depende de cómo te dio el resultado del ejercicio. Siempre te pasa que en realidad el resultado del ejercicio se practicaron retenciones y no da un saldo a pagar. Entonces, si yo le ingreso, anticipo, estoy perdiendo plata. Le estoy dando al fisco algo que en realidad después no me voy a poder computar. Y de última, si bien es obligatorio, llegado el caso te lo reclamarán. Nadie, incluso a lo que es autónomo, nadie está seguro, menos en este contexto, de que el año que viene me va a dar ganancia, entonces me puedo tomar esto a cuenta. Mucha gente no lo ingresa porque cree que es plata que hoy está perdiendo. Bien. ¿El colegio privado y la ropa de trabajo se pueden devengar? Creo que hice deducir, pero Sí. calculo que preguntará deducir. La ropa de trabajo depende si te la paga tu empleador y está en el recibo informado, sí se puede deducir. Y el colegio privado, dependiendo si están a cargo tus hijos, en realidad no es una deducción admitible, es menos gasto. No está en una de esas deducciones admitidas. Sí te va a servir, no lo vimos porque hicimos algo simplificado, pero cuando uno hace una declaración jurada determinativa de impuesto a las ganancias, tiene además, para los que están inscritos en el impuesto, un cuadro adicional que se llama justificación patrimonial. Esa justificación patrimonial lo que muestra son 2 columnas en donde muestra todo lo que me ingresó, todas las deducciones que tuve, y la diferencia, hay algo que se denomina monto consumido. Es lo que yo no digo que tengo a fin de año, perdón, se supone lo consumí. No todo está registrable, a veces sí, a veces no. Entonces, lo que sí te va a suceder en ese caso es que ese gasto del colegio te va a servir para justificar el consumido, pero no es una deducción viable. Perfecto, muy claro. ¿Qué sucede cuando se tiene doble ciudadanía? El problema en realidad es cuánto tiempo residís acá. No importa tanto la ciudadanía, sino cuánto tiempo vos pasás en el país. De todas maneras, si vos estuvieses pagando algún impuesto análogo a estos que estamos viendo en el exterior, se toma como pago a cuenta, para evitar una doble imposición sobre los mismos bienes. Pero el tema siempre tiene que ver con la residencia que vos tengas en el país, independientemente de la ciudadanía. Bueno, muy bien. ¿El monotributo social paga o no ganancias? No, ningún monotributo está alcanzado por ganancias. Perfecto, y déjame ver que tenía otra pregunta en Sí, cómo Facebook, si no. no me equivoco. Mi pareja y yo somos docentes. ¿Podemos poner ambos a los hijos como deducciones? Las deducciones de los hijos tuvieron modificaciones. En realidad, la deducción de los hijos
lo declara al 100%, por lo general uno de los dos. En su momento se podía distribuir y declarar al 50 cada uno, ¿sí? Y otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es si alguno de los dos percibe asignaciones familiares por esos hijos, en cuyo caso ese no lo debiera deducir, lo debiera deducir el otro, ¿sí? Para complementar. Y todo depende también del ingreso de cada uno. Bien, perfecto. Pero por eso depende de como estas tres condiciones, pero si no, en principio, uno o el otro, porque los dos me parece que en este caso quizás no proceda. Ok. A ver, un autónomo que arrancó a mitad del año pasado, Sí. ¿me puedo tomar la deducción especial? Sí, pero proporcional, no anual. O sea, la vas a poder tomar porque cumplís con los requisitos de que no pasaron 3 años desde que arrancaste la actividad, pero no el monto total que vimos en la tabla, porque ese es para quien estuvo todo el año completo. Te vas a poder tomar, pero el proporcional de los 6 meses. Perfecto. Hola Romina, la cláusula de ajuste en plazo fijo, ¿son por ejemplo el UVA? Sí, sí, por ejemplo, el UVA es una cláusula de ajuste para el plazo fijo. A grandes rasgos, ¿cómo es un plan de pagos de bienes personales? En realidad, bueno, de hecho, incluso lo teníamos en los temas, Pato, para ver lo de planes de pago. Sí. A grandes rasgos, básicamente, un plan de pago lo que tiene es, primero, dividen las moratorias, hay diferentes planes de acuerdo al momento, ¿sí? Entonces, si vos tenés la posibilidad por un plan vigente de meter la deuda de bienes personales, lo que va a hacer es tomarte el monto de la deuda, tenés que tener declarado un CBU, te va a informar el interés de ese plan de pago que tiene asociado y te va a informar en hasta cuántas cuotas puedes hacerlo. No solo por lo que diga la normativa en ese momento, sino porque a veces establecen también un monto mínimo de cuota, ¿sí? Con lo cual te va a decir, bueno, podés, pero en no menos de 5 cuotas, por ejemplo. Y después, mes a mes, se debita de tu CBU el plan de pago. Muy simplificadamente, pero es eso. Perfecto. A ver, ¿el monto de los inmuebles es el que figura como evaluación fiscal en el impuesto inmobiliario? No. Hasta 2017 se hacía una comparación entre la evaluación fiscal que estaba en el impuesto inmobiliario, un valor residual, y de los dos se tomaba el mayor. A partir del 2018 se empezó a tomar el valor residual, pero comparándolo con la evaluación que figuraba actualizada por el índice de precios al consumidor. Entonces es otro número diferente, no es el que aparece en la boleta, ni para 2018 ni para este año 2019, que también se vuelve a ajustar. Perfecto. Bueno, Daniel consulta, contadora, una consulta. Quería saber si quiero hacerme monotributista social como única actividad de electricista y tengo plazos fijos en pesos que me van a obligar a pagar impuestos a las ganancias. No, el plazo fijo en pesos no está grabado para ganancias. En principio estaba grabado por el impuesto cedular, pero a partir de la última modificación, los que son en pesos tampoco están grabados, con lo cual no debieras tener problema con ganancia respecto a eso. Perfecto. ¿Cómo y en qué página se ingresa para la declaración jurada? Todas las declaraciones juradas a partir de 2016 en adelante se presentan desde la página de AFIP con clave fiscal, nivel de seguridad 3, 3 o en algunos casos también te puede permitir con 2, y se generan desde ahí, desde el portal, desde el aplicativo que haya para ganancias portal integrado de ganancia de personas humanas, o para el de bienes personales. Bien. Gabriel pregunta, tengo un inmueble más casa y no lo declaré porque no supero los 18 millones. ¿Pago multa y lo tengo que declarar? No, si no superás a ver, es medio polémico, pero lo que voy a decir ahora, en realidad depende de cuándo lo hayas adquirido, porque a partir de ahora está exento a los 18 millones. Si vos lo adquiriste hace 3 años, por ejemplo, y te correspondía tributar y no lo hiciste, para eso existió la ley de sinceramiento fiscal, en donde mucha gente entró y dice, che, nunca informé que tenía todo esto y ahora lo tengo, no me vas a preguntar nada, y a partir de ahí empiezo a tributar. Si eso no sucedió,
y no te hicieron intimación, yo no aconsejo ir ahora para atrás, pero salvo que vuelva a surgir algo como el sinceramiento. Ahora, si vos lo adquiriste, pero estás por debajo de los 18, no es necesario presentar, ¿sí? Perfecto. Consulta, trabajas en relación de dependencia y sos un profesional que aparte iniciás como monotributista. ¿Podés deducir como nuevo profesional? No, porque el de nuevo profesional en realidad va para autónomo o para explotación unipersonal, para una actividad. Perfecto. A ver, los seguros de vida, seguro de vida con ahorro y seguro de retiro, ¿se suman a la deducción de 12.000 de cada uno? Sí, o sea, dependiendo, son separados. El mixto tiene 12.000 y el de vida tiene 12.000 aparte. Se informan desde el 572, sí, y cuando se carga la deducción, se informa si es un seguro de vida, te van a pedir quién es el quit, si de la aseguradora, el monto que mes a mes pagás, la fecha en que lo pagaste, la manera en que lo pagaste, y sobre eso solo directamente va después a aplicar el monto de los 12.000. Perfecto. ¿El impuesto celular lo tenemos que hacer todos? Solo en el caso que tus ingresos, primero que esté grabado, que estés alcanzado por alguno de esos ítems que vimos. Adicionalmente, si estás alcanzado por eso y supera el mínimo no imponible, que eran los 66.000 que hablamos, sí, si no, no. Y tenés la posibilidad de esa manera, por ejemplo, si es menor a 200.000, y lo tengo en una actividad que esté grabada, ¿no? Por ejemplo, en un interés en un plazo fijo en dólares, y está por debajo de los 200.000, puedo hacer el simplificado del BEP. Pero solo si estás con alguna actividad que actualmente quede grabada y si superas el mínimo de los 66.000. Digo 66.009, digo el número exacto. Ok. ¿Se puede corregir la variación patrimonial de ganancias de años anteriores? Toda modificación que haya que hacer tiene que ser una rectificativa. Hay que ver esa variación patrimonial que tuviste, de qué radica y por qué está mal. Pero, por ejemplo, si vos estás ahora en 2019 y tenés alguna variación que no declaraste originalmente, en 2017, por ejemplo, tengo que ir a rectificar 2017, rectificar 2018 y recién ahí ya va a estar ok para 2019. Se puede, pero toda modificación requiere no es un ajuste en esta declaración jurada, sino es una rectificación del periodo donde lo presenté erróneamente. Perfecto. En el pago de facturas de servicios como electricidad nos cobran el IVA. ¿El monotributista categoría A se puede recuperar parte de ese IVA? No, el monotributista lamentablemente no paga IVA como un consumidor final cualquiera, y no se lo puede tomar. Un autónomo sí se lo puede tomar porque tributa con IVA, entonces se puede tomar como crédito fiscal el IVA de los gastos relacionados a la actividad, pero el monotributista no. No tiene contra qué, a eso voy, no tiene contra qué porque no liquida un IVA. Muy bien. Soy monotributista y no me pagaron una factura realizada en marzo antes de la cuarentena y me dice el cliente que no va a realizar ningún trabajo. ¿Puedo todavía hacer la nota de crédito? La realidad es que por una resolución de AFIP, las notas de crédito tienen un periodo de 15 días desde la factura que originó. Tengo que pasar nada más que 15 días para hacer la nota de crédito. Si este caso ya es claro que no lo va a hacer, y en este marco podrías hacer la nota de crédito, hacer referencia a eso, y en el hipotético caso que él después decida abonarlo, volver a facturarlo. La realidad es que vos en ingresos brutos ya pagaste por esa factura no cobrada. Perfecto. Bueno, déjame ver si tenemos Perdón, una alguna cosita consulta nada más. más. Sí. Sí, una cosita respecto de esta última pregunta es, como hablamos, depende mucho de la actividad, ¿no? Pero se supone que uno factura independientemente de cobrarlo, porque es o cuando presta el servicio o entrega la cosa, si es una venta de cosa mueble,
o lo que te paguen, lo que ocurra primero. La realidad es que si bien a vos no te pagaron, seguramente el servicio lo prestaste. Entonces, a esos efectos, el fisco te dice, me tenés que pagar igual, ¿entendés? Entonces, por eso siempre el hecho de generar una nota de crédito tardía de una operación que en realidad presté pero no cobré, las herramientas en realidad serían otras no fiscales, sí, pero bueno, en este caso, dependiendo del monto y la situación, podría hacerse. Perfecto. Bueno, excelente, Romy. Muchas gracias. Vamos, no, gracias a ustedes. Me gusta la emoción de Mariano que dice, en resumen, contratemos un contador para las presentaciones. No, hay una realidad, las declaraciones juradas anuales sí revisten una complejidad diferente. ¿Sí? Hay muchas cosas en las que vemos de alguna generación de un BEP o algo que puede ser tranquilamente generado por el contribuyente, pero las declaraciones juradas, si bien son autodeterminantes por el contribuyente, se necesita así de alguien que analice bien la norma, ¿sí? Porque hay muchos recovecos. Perfecto. Bueno, excelente. Bueno, gracias, Romy, como siempre, muy clara. Recuerden que al terminar les va a llegar por mail todo el material, la presentación de Romy, y el día de mañana vamos a estar publicando en rocker.com.ar/webinars la grabación y también el PDF. Así que a quien no le llegue el correo, quédese tranquilo, mañana va a estar publicado en la página. Y bueno, no se pierdan el próximo webinar, que es este jueves 2 de julio, que vamos a tener la participación especial, recontra especial, del fundador y dueño de Rocker, Jorge Gómez. Así que bueno, los esperamos a todos, rocker.com.ar/webinars, se inscriben y pueden ver todos los seminarios anteriores. Gracias, Romy, como siempre, excelente. Gracias a vos, Pato, gracias a todos por la atención. Chao a todos. Buenas tardes. Chao, chao.